Bueno, buenas tardes, queridas familias. Estamos iniciando este webinar que es enfocado para las familias de preescolar, familias que tienen niños en edad preescolar. Hemos estado haciendo una serie de talleres y webinars para apoyarles en este proceso de enseñanza, tanto de la lectura, la escritura y ahora de las matemáticas, con nuestro tema de hoy que es didáctica de las matemáticas para preescolar. Y nos acompaña la licenciada Adriana Cortés Muñoz. Quisiera que, pues Adriana, te pudieras presentar. Ya tú nos apoyaste anteriormente con el webinar sobre habilidades metacognitivas, que también fue de gran provecho para nosotros. Y bueno, en este momento nos vuelves a acompañar, muy agradecidos de verdad por tu tiempo y tu disposición a transmitirnos todo este conocimiento. Entonces, bienvenida, Adriana. Vale, gracias Melissa. Les saludo a todos gratamente. Me alegra poder estar compartiendo con estas familias lindas de Homeschool Academia estos procesos. Soy maestra por vocación y tengo estudios en psicología, en pedagogía y una especialización en todos los procesos de desarrollo social y de pensamiento. En este espacio es mi interés compartirles desde mi visión como maestra. Llevo más de 17 años trabajando en instituciones educativas y poder compartir hoy con ustedes parte de estos aprendizajes me es muy grato. Además, porque en esta etapa donde ustedes como papás tienen niños de educación inicial, es muy importante porque realmente la educación inicial, o sea, esa primera infancia, son el derrotero que marcan el rumbo para que tengamos a futuro unos jóvenes y unos adultos deseosos de aprender, con capacidad de liderazgo, de comunicación, de convivir. Y todo esto se logra de acuerdo a lo que sembremos en esta linda etapa que es el preescolar. Entonces, papás, primero los felicito porque ustedes están aquí es porque están ávidos de conocimiento, porque quieren compartir también experiencias. Creo que en los procesos de enseñanza y aprendizaje, más que expertos, lo que hay es personas buscando compartir y retroalimentar las experiencias, porque cada niño, desde que Dios nos lo envía a este mundo y a cada persona lo envía con un propósito y unas habilidades diferentes. Entonces, este tema de los procesos de enseñanza y aprendizaje no son una cosa mecánica y no son a veces como ejercicios matemáticos que nos pueden dar con exactitud, sino que a cada niño y a cada niña le corresponde unos valores agregados en esos procesos de aprendizaje. Y más para ustedes que son padres, quizás el que tiene un solo hijo, pues goza de tener ahí una personita que ya conoce, pero cuando tenemos la diversidad en una familia con 2 o 3 o más hijos, sabemos que cada uno de ellos aprende de maneras diferentes. Entonces, busquemos que el preescolar, estos aprendizajes sean la experiencia más valiosa y más rica. Yo actualmente trabajo en un colegio y una de las cosas que siempre le digo a los papás y a las profes es que cuando un niño está llorando, jamás se le debe insistir en que aprenda nada, porque cuando un niño está llorando, sus emociones están muy por debajo, sus procesos de pensamiento, entonces, y a veces uno insiste ahí porque la educación tradicional decía que la letra con sangre entra, pero avanzamos y hemos evolucionado en muchas áreas, el mundo lo ha hecho, y en la parte pedagógica también, y lo que buscamos es que los niños y las niñas aprendan con amor. Esa debe ser siempre como la consigna de todos los que estamos educando, sean como maestros, como tutores, o como padres dirigiendo los procesos educativos, pero siempre se debe enseñar con amor porque eso es lo que va a permitir que florezcan en los chicos nuevos desarrollos de pensamiento, pero sobre todo que haya un interés por aprender. Entonces, dentro de este taller que hoy vamos a compartir de didácticas de las matemáticas para preescolar, cuando hablamos de didácticas, vamos a hablar como de esas estrategias, o sea, unos tipsitos, ¿qué podemos hacer para que en el preescolar nuestros niños y nuestras niñas tengan unas bases apropiadas? Entonces, para ello, quiero que iniciemos con un ejercicio participativo, porque todos los que somos maestros tenemos una raíz, y esa raíz es cómo nosotros aprendimos. Se los digo por experiencia, trabajando con docentes, llegan a una institución educativa, uno les da a conocer cuál es el proyecto educativo, cuáles van a ser las metodologías,
Y aunque todos dicen decir, sí entendemos lo que la pedagogía, cuando uno se va y revisa, están haciendo pedagogía tradicional, porque es más fuerte lo que llevamos de cómo aprendimos, cómo nos enseñó la escuela, cómo nos enseñaron en casa, a lo que quizás aprendí de última vez en la universidad o me preparé para ello. Entonces, por eso, la invitación es a que nosotros también nos pensemos, cuánto más ustedes como papás, que quizás algunos con herramientas que tengan por sus estudios o también por su pasión y por su vocación por sus hijos, pero quiero que nos hagamos este ejercicio. Cada una que está ahí piense, cuando yo les hago la pregunta, ¿cómo aprendiste los números? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? No vamos a tener unas respuestas así súper elaboradas y técnicas, sino ¿qué es lo que usted recuerda? Puede recordar desde un coscorrón, puede recordar desde repetir y hacer planas, no sé qué es lo que pueda recordar. Entonces, si Melissa me colaboras con unas 2 o 3 intervenciones, no sé si a través de que participen o en el chat, tú me dirás, Melissa, cómo lo hacemos, para escuchar unas 2 o 3 intervenciones, por favor. Bueno, pues en este momento podríamos dejar habilitado el micrófono. Si alguna familia quiere participar, pues puede levantar la manita y yo le habilito. O si quieren escribir por el chat, como deseen. Entonces, básicamente es, bueno, algunos comentarios aquí están siendo escritos en el chat. ¿Quieres que Sí, te por los lea? favor. Bueno, nos comparte Alexandra con planas larguísimas, con coscorrones. De hecho, sí, creo que todos nos identificamos con eso. Ok, muy bien. Entonces, hay ese tipo de experiencias y quizás también Con con planas, planas, sí. dice Marcela. Bueno, esto es muy interesante hacer este ejercicio. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo quieres que tus hijos recuerden el cómo aprendieron los números? Entonces, también las vamos a responder entonces ahí en el chat. Bueno, Sara nos dice, lo que más recuerdo del proceso de las tablas de multiplicar eran los regaños de mi papá. Realmente no me acuerdo cómo aprendí los números como tal. Por acá también nos comparte Alexandra de forma divertida, de manera agradable, divertida. Bien. Entonces, creo que si nos damos cuenta, el cómo aprendimos al cómo queremos que nuestros hijos aprendan, ahí marcamos una diferencia y lo importante es cómo vamos a crear ese puente. Porque si estamos aquí en el punto A, donde yo aprendí a los coscorrones, a las planas, llorando, repita, pase al tablero a hacer quizás muchos números a través de simplemente pruebas o exámenes. Y ahora quiero que mi hijo lo haga de manera divertida, de manera dinámica, quizás que le cojamos amor a las matemáticas. Y aquí en esta parte quiero hacer un pequeño paréntesis y es decirles, quizás a todos o a la gran mayoría nos catalogaron que teníamos que ser buenos para matemáticas y lenguaje. Y sobre todo el tema de las matemáticas se vendió como que era el coco, como que el que sabía matemáticas era el máximo y los demás estábamos condenados a ser los brutos del salón si uno no era muy bueno en esa parte de matemáticas. Porque quizás no la comprendimos desde que estábamos pequeños y aquí es donde queremos hacer énfasis nosotros. Las matemáticas, que ahorita voy a hablarles más adelante acerca de la importancia de ese pensamiento matemático, pero es como nosotros debemos que apropiarnos y poder sanarnos nosotros, digo yo sanarnos porque tiene un rezago del tema de las matemáticas, como que cargamos una mochila donde o no éramos buenos o que jartera o era lo más tenaz. Yo en el medio, yo me muevo mucho en el tema social, entonces las personas que se van a estudiar el campo social, por lo general dicen, yo quise estudiar algo que no tuviera que ver nada con matemáticas. No sé si ustedes conocen a alguien. Y entonces uno dice, ¿por qué ese tema con las matemáticas? Así también de pronto el que tuvo alguna experiencia tenaz con algún profesor o con alguna experiencia de aprendizaje,
en algún campo como el inglés, dicen, no, yo todo menos inglés. Pero el área más común va a ser siempre las matemáticas. Y uno encuentra que los jóvenes también dicen, no, algo que no tenga que ver con las matemáticas. Pero ¿dónde está realmente la raíz de ese proceso? La raíz está en el preescolar. Por eso ustedes tienen en sus manos unos hijos maravillosos y hermosos donde pueden hacerle ver que las matemáticas vale la pena y que con amor se puede aprender. Entonces, ¿cuál debe ser ese objetivo de la enseñanza matemática en el preescolar? Entonces, para que podamos tener firme esa convicción y de dónde estamos partiendo, aquí traje una composición de 4 líneas donde hay unas partes que le corresponden a los padres o maestros y otras que le corresponden a los niños. Entonces, la primera dice, hacer que el aprendiz entienda lo que hace, comprenda lo que piensa y diga con coherencia lo que enuncia. Entonces, digámoslo ahorita más despacio porque estas 4 verdades son supremamente importantes. En estos 4 enunciados hay 4 verbos. Uno es hacer, otro es entender, otro es comprender y el otro es decir o, digamos, comunicar o expresar en la última frase. ¿A qué voy con esto? Hacer que el aprendiz, esta es una misión de quién sería, del maestro, del papá o la mamá o el tutor que está a cargo de ese niño o niña. Esa es la tarea. Hacer que el aprendiz, ¿cómo lo logra? Yo les digo, simplemente podría yo no estudiar nada y decir, como yo aprendí, le voy a enseñar a mi hijo, o como yo creo que es, venga mi amor, repita las planas, ¿verdad? Y si no se sabe el número, yo hemos dicho, yo hasta que usted no lo saque aquí no se acuesta, o sea, podemos hacer varios métodos de los que aprendimos, perdón. Pero también está la opción de capacitarnos y decir, venga, ¿cómo yo hago que a mi hijo le guste las matemáticas? Puede que no sea mi área fuerte, pero yo quiero que mi hijo desarrolle unas habilidades matemáticas y que le parezca chévere y divertida. Entonces, para hacer que el aprendiz, esa primera parte, nosotros como tutores nos debemos capacitar en esa parte. Pero además conocer las singularidades de mi hijo en esos procesos de aprendizaje. Ahora, el segundo ítem dice, hacer que el aprendiz entienda lo que hace. Estas 3 últimas partes, entender, comprender y decir, entender lo que hace, comprender lo que piensa y decir con coherencia lo que anuncia, significa que tenemos que dar espacio a que nuestros niños y niñas desarrollen su pensamiento, su capacidad de observación y de clasificación. Y yo que soy el que hago que aprenda, debo tener la paciencia para esperar que esos procesos en su mentecita se procesen. Resulta que para este proceso de lograr que ese aprendiz entienda, comprenda y diga con coherencia lo que enuncia, estamos hablando del tema matemático, quise que en esta charla tuviéramos 2 etapas. La primera es cuando hacemos eso, cuando hacemos que el aprendiz entienda, comprenda y diga. La primera es que tenemos a veces unos errores que por lo general cometemos porque por algún tipo de desconocimiento o simplemente porque creemos que es de alguna manera o porque lo estamos simplemente imitando de cómo nos educaron, que ya he sido reiterativa en esto. Entonces vamos a reconocer esos errores. Y la segunda parte es, bueno, ¿y qué estrategias didácticas podemos implementar que sean apropiadas para esa enseñanza de la matemática? Entonces, al respecto de eso, en este primer bloque de los errores, al terminar el primer bloque, voy a dar un espacio para preguntas, que preguntemos acerca de esos errores, porque acerca de las estrategias vamos a hablar en el segundo bloque. Entonces, vamos a arrancar con los errores más frecuentes en la enseñanza de las matemáticas en el preescolar. Entonces, la primera es pensar por el niño. Nosotros como papás, cuando estamos enseñando los números del 1 al 9, pues digamos que para nosotros de adultos ya es claro el número del 1 al 9, ¿cierto? Entonces uno quiere que el niño lo entienda, pero porque es que no entiende si le pongo cinco pelotitas acá y no las cuenta bien. ¿Pero qué pasa? Entonces, lo primero es que se trata de un ejercicio de paciencia. Como les decía, para que el niño pueda entender, comprender y argumentar los procesos, tenemos que darle tiempo al desarrollo del pensamiento de los niños. Nosotros debemos de tener la paciencia para que el niño pueda equivocarse,
pueda formular preguntas al respecto de lo que está aprendiendo, para que pueda confundirse. Simplemente debemos propiciar el escenario. Si nosotros le hemos dado los recursos, en algún momento va a florecer. Le llamamos pedagógicamente salir de la zona de confort de un aprendizaje anterior a un aprendizaje superior. ¿Qué quiere decir? Que el niño ya reconoce los números dígitos, ¿verdad? Pero para pasar al 10, donde ya estamos hablando de otro concepto, de unidades, de decenas, tenemos que empezar a buscar ese concepto, pero con paciencia. No puedo esperar que para mí es tan claro que después del 9 sigue el 10, porque después cuando llegan las familias del 20, el 30, etcétera, si no hay una buena argumentación y una buena base sólida del niño de que lo entienda y lo comprenda, no va a poder pasar a la siguiente. Entonces, independiente en la etapa que estemos de aprendizaje matemática, mi primera sugerencia es permitamos que el niño piense, ¿sí? Dice, si le dejas expresar lo que sabe a su manera, descubrirás que sabe mucho más de lo que pensabas. Porque a veces nosotros queremos que nos responda literal como le tenemos ahí en la guía o en el libro o de acuerdo si estamos manejando alguna plataforma virtual. Pero resulta que debemos permitir que los niños se puedan educar y que no tengan miedo, que no nos pase como nosotros, que fue el coscorrón si no respondíamos, sino darle la oportunidad realmente de que ellos puedan pensar y no adelantarnos a darle la respuesta. Entonces, yo sé que esto ya no pasa en nuestra sociedad y espero que mucho menos sean los papás de aquí de la academia, y es que dicen, señor, pero tan bruto, pero ¿por qué no entiende? Ay, pero es que yo no sé qué hago. O cuando le está explicando, por ejemplo, el papá y llega la mamá y el papá le dice, no, es que este niño no entiende, yo no sé por qué no le entra. O sea, estas palabras no pueden estar pasando en nuestro vocabulario de enseñanza y de ambiente familiar, escolar, porque si no los niños, eso es lo que va a llegar. Ustedes saben, y está comprobado científicamente, que el cerebro todas las cosas negativas las toma de manera inmediata, ¿sí? Así estamos programados. En cambio, las positivas no generan el mismo impacto. ¿Saben por qué? Porque lo negativo toca la emoción. Y la emoción hace que el pensamiento se convierta en algo más posterior y por eso empezamos a decir, es que yo soy malo, es que yo no sirvo, es que yo no soy bueno. Y si nosotros hacemos un recuento de en qué cosas pensamos que no son buenos, que no somos buenos, quizás es porque muchas personas o varias entidades nos lo dijeron de alguna manera y nosotros no lo creímos. Entonces, permitámosle al niño que piense por sí mismo, que pueda equivocarse y pueda luego pasar al otro lado con mejores aprendizajes. El segundo error que se comete en la parte matemática es hacer énfasis en denominación cultural de los números. Uno con tristeza como pedagogo encuentra ofertas académicas y escolares donde te dicen, aquí el niño a los 3 años va hasta el número 100, a los 4 va hasta el número 1000 y a los 5 años va al millón. Y entonces el papá dice, no, si yo lo meto allá, propuesta educativa, porque me garantizan que los niños a tal edad están en tal número. Mira, gravísimo error, porque pensamos que las matemáticas está, y aquí les puse esta imagen a propósito de que queremos que el niño identifique la grafía, el símbolo del número y las letras. Y creemos que con eso ya está resuelto. ¡Ay, tan lindo! El niño ya escribe hasta el 10. No, tiene 2 años y es hermoso. Eso realmente, ahorita lo vamos a ver, realmente que no hay que darle el énfasis a eso, porque realmente lo que más nos debe interesar es lo que está en el proceso de pensamiento del niño. El niño nos puede escribir hasta el 10, pero realmente en su mente hay una noción de cantidad. Entonces, importantísimo no hacer énfasis a que el niño nos escriba los números. Tercer error que a veces cometemos, que tiene relación con lo que les acabo también de decir, pero en este es el aprendizaje memorístico de los números. Entonces, hacemos un énfasis a que el niño lo repita. Les hago una pregunta a ustedes, pueden responderlas por el chat y Melissa me colabora, uno observa con gran curiosidad que los papitos, cuando los niños viven en un edificio o por algún motivo van a un edificio y empiezan a subir los escalones, contemos, 1, 2, 3. ¿Ustedes creen ahí que están haciendo qué tipo de aprendizaje con los números? ¿Están haciendo un aprendizaje memorístico o un aprendizaje significativo? ¿Qué quiero decir con significativo? ¿El niño está entendiendo lo que está contando?
Respóndanme rápidamente ustedes ahí. ¿Va a ser memorístico o significativo? Bueno, Adriana, pues la mayoría todos están diciendo que memorístico y pues repetitivo. Perfecto, así es. Eso es memorístico y repetitivo. Creemos que de pronto ahí estamos desarrollando el lenguaje, otras habilidades. ¿Por qué? Porque nuestros niños tienen un pensamiento concreto, ¿sí? Esto lo vemos desde Piaget cuando nos dijo todo el desarrollo del pensamiento de nuestros niños y del cerebro. Resulta que los niños en estas etapas del preescolar, ellos aprenden con lo que pueden palpar, con lo que pueden observar con los sentidos, y cuando el niño está subiendo unos escalones, él simplemente está contando, así como diríamos, como un lorito, él está repitiendo, pero no se está dando cuenta que atrás está dejando unas escaleras. Para nosotros es claro como adultos que el niño, que hicimos un recorrido de tantos escalones, quizás para el niño no. Entonces, es importante ir, no a que los niños repitan solamente los números. Y aquí voy también con esto porque si bien es cierto que el desarrollo del pensamiento memorístico es muy importante y de hecho no se puede descuidar, y finalmente los números vienen a la memoria, claro que sí, van a caer en la memoria, pero la concepción y lo más importante, no puedo hacer énfasis en que el niño lo repita. O sea, si el niño te repite del 1 al 100 de seguido, pues sí, chévere, hizo un aprendizaje que es de memoria, pero llevémoslo a la práctica y miremos si realmente eso está teniendo significado, y ahorita más adelante vamos a mirar cómo logramos que ese aprendizaje sea significativo. Cuarto error, acelerar la escritura simbólica matemática. ¿Será que uno aprende un idioma? Capaz, yo les pregunto, primero escribiéndolo. ¿Alguno cree que yo voy a estudiar portugués y me pongo solamente a escribirlo? ¿Así lo aprenderé? Alguien que me responda si así aprendemos un idioma. ¿Hay respuestas? ¿Hay alguna respuesta si creen que aprendemos los idiomas primero escribiéndolos? Primero escuchamos, no Ok, los escribimos. perfecto, sí. Primero escuchamos, o sea, de hecho nuestros niños aprenden el idioma porque los escuchamos, porque lo estamos hablando. Entonces, aquí viene para que todos lo tengamos así súper presente. No pretendamos que nuestros niños hagan de cuenta que ellos van a aprender el idioma de las matemáticas. Es un lenguaje, es una escritura simbólica de la cual nosotros debemos primero apropiarnos de que cuando los niños lo tienen en su cabecita y lo han entendido, lo vamos a pasar al proceso escritural. Antes no, porque a veces es como un afán de que el niño copie los números y los digan tan lindo, el niño escribió hasta el 10, mire qué hermosura, felicitaciones, beso, fiesta, pero en su cabecita hay algo, entonces y acelerar a que solamente escriba. Vuelvo a decir, estos errores que estoy mencionando no es porque no se van a hacer, es porque no deben ser el énfasis, ¿sí? Entonces, cuando yo pretendo que solamente el niño me escriba los números, y los puede escribir muy lindo, lo importante realmente es si él está comprendiendo que está haciendo una representación simbólica de una noción de cantidad que hay en su mente. Y no que está escribiendo unos números porque los sabe de memoria, que es otra habilidad, los tiene de memoria y los está haciendo, y está haciendo un trazo. Entonces, no hacerle énfasis a esa parte. Esa parte se empieza a enfatizar de acuerdo a lo que hemos con los niños en la parte de matemáticas.
Y el quinto y último error que voy a mencionar antes de pasar a nuestra etapa de las didácticas es con relación a la parte del pensamiento métrico y geométrico. Y aquí el error es que lo limitamos. Tanto en la parte métrica, a veces se limita a que tenemos una guía o un libro y entonces, por lo general, los libros vienen muy lindos de colores y más que es para preescolar, pues todo siempre es una presentación hermosa. Entonces te dice que midas ahí, ¿verdad? Longitudes, volumen, áreas, y nos limitamos como si el pensamiento métrico existiera solamente en el libro y nos olvidamos que hay un espacio que es realmente lo que es significativo para el niño y lo que es real. Y en el tema geométrico, muchas veces nos limitamos, y puse también esta imagen a propósito, porque solamente a que los niños puedan clasificar y a discriminar el tema de las figuras geométricas, pero no vamos más allá a llevarlos a la realidad del pensamiento geométrico y métrico. ¿Qué pasa con estos pensamientos? Cuando no hemos desarrollado estas habilidades, ocurre posteriormente cuando estamos adultos, que estamos expuestos a tener accidentes de tránsito, a que compremos unos muebles que no nos van a caber en el apartamento, a que hagamos otro tipo de tomar malas decisiones a nivel de poner en práctica conceptos de pensamiento métrico geométrico. Entonces, qué importante que los niños, esto no se trata de un tema solamente de que juguemos a medir o que juguemos a modelar un triángulo. Lo importante es qué representación en el espacio hay con relación a esta parte, tanto métrico como geométrico, que nos va a servir. Entonces, antes de pasar a nuestra etapa de unas didácticas que podemos desarrollar en cada uno de estos pensamientos que les he mencionado, quisiera saber si hay preguntas en este momento antes de continuar. Bueno, yo las invito a, si tienen preguntas, puedan abrir su micrófono y hacerlas. Bueno. Y si todo está claro, de pronto regálenos un OK en el chat para estar seguros y poder continuar. Hasta el momento, Adriana, OK, excelente. Bueno, creo que todo está claro hasta el momento. Vale. Bueno, entonces vamos a continuar en la parte del pensamiento matemático. Quise hacer un esbozo antes de arrancar con las didácticas con relación a la importancia de este pensamiento. El pensamiento matemático va mucho más allá y su estructura es tan rica y tan valiosa. Y digo rica y valiosa porque lo hemos limitado a pensar que son el tema numérico y el tema de los algoritmos matemáticos. Y como que hasta ahí llegamos con las matemáticas. Y la matemáticas es muy real y creo que es uno de los pensamientos que debemos fortalecer en nuestros niños, teniendo en cuenta, aquí hago un paréntesis, que los seres humanos venimos, y yo creo en la teoría de las inteligencias múltiples, y hay unas personas que tienen, digamos, más desarrollo en unas inteligencias que en otras. Pero no porque mi inteligencia no tenga mayor énfasis en la matemática significa que estoy condenada a no entenderla. No, eso no es verdad. Yo puedo desarrollar y llegar a unas competencias básicas y hasta unas competencias superiores porque puedo entrenarme para hacerlo. Pero si lo mío no es la matemática y no lo quiero ejercer como tal, pero sí puedo entender y beneficiarme de todo lo que tiene que ver con el pensamiento matemático. Entonces aquí quiero literalmente leerles estos 4 beneficios que tiene desarrollar el pensamiento matemático. Uno, que es solucionar problemas en diferentes ámbitos de la vida, formulando hipótesis y estableciendo predicciones. Aquí no tiene nada que ver con las raíz cuadradas, ¿verdad? No estamos hablando
de álgebra, de otros temas matemáticos, sino con todo lo que vamos a ver en el transcurso de nuestros procesos educativos con relación a las matemáticas, vamos a poder solucionar problemas y dice en diferentes ámbitos de la vida. He ahí la importancia que podamos solucionar problemas. Segundo ítem, razonar sobre las metas y la forma de planificar para conseguirlo. Qué lindo. Ustedes han visto personas que dicen, nos vamos de viaje, y cuando llegan al lugar del viaje, se les quedó la mitad del equipaje. No llevaban, ¿verdad? No llevaban la tarjeta, o se les quedó la pijama, etcétera. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad de razonar. Nos vamos de viaje y echó lo primero que encontró y se fue. Y uno dice, ¿eso tan simple las matemáticas? Claro que sí. O usted dice, ay, sí, yo hice todo de las reservas para un viaje y cuando me di cuenta, en el avión me tocaron los peores puestos porque no me puse a determinar ya a fijarme en eso. Entonces, para eso nos ayuda la matemática. Tercer argumento, nos ayuda a establecer relaciones entre diferentes conceptos y llegar a una comprensión más profunda en cualquier tema de la vida. Y cuarto, proporcionar orden y sentido a las acciones o decisiones. Entonces, aquí cuando uno tiene que hacer algún sistema de jerarquización, cuando tiene que hacer una planeación, para todo esto es lo que nos sirve las matemáticas. Finalmente, el tema de los algoritmos y los problemas matemáticos, de acuerdo a la profesión que desempeñemos, quizás los economistas, contadores, ingenieros, van a hacer más uso profundo del aprendizaje de la matemática pura, pero las demás áreas los vamos a beneficiar de todo este desarrollo del pensamiento para poder progresar y finalmente en esas habilidades para convivir tiene que ver mucho la parte de resolución de problemas y de razonar. O sea, yo puedo tener un conflicto con una persona, pero la manera como lo resuelvo es mi capacidad, digamos que las capacidades que hemos desarrollado y hemos aprendido para ello. Entonces, que desde este enfoque podamos nosotros también explicarles a nuestros hijos por qué es importante las matemáticas. Creo que una de las mayores fallas es que yo empiezo a enseñarle al niño, ven mi amor, hoy vamos a ver el metro y vamos a medir, etcétera, longitud, ¿verdad? Pero el niño sabe para qué le sirve eso, ¿cierto? Entonces, si el niño no sabe eso para qué le sirve, no tiene sentido para él, no hay un reconocimiento, entonces el niño primero tiene que entender. Si usted de pronto puede coger desde esta misma presentación, mira, ¿para qué nos sirve las matemáticas? Ah, bueno, sí, todos esos ejercicios matemáticos que hacemos nos va a servir para esto, para que después podamos tomar decisiones, ¿sí? Para que podamos argumentar, para que podamos resolver problemas, para que cuando tengamos que hacer la fiesta de cumpleaños, tú eres el que la vas a planear y la vas a organizar. ¿Sabes que para eso es que ayuda el pensamiento matemático? Entonces, si nuestros niños dicen, uy, tan chévere que la matemática me sirve para eso, vamos a hacer ejercicios. Porque sabe que está desarrollando su pensamiento, no está perdiendo el tiempo, que son las habilidades que le van a servir a futuro. Y entonces uno empieza a comparar y uno ya de adulto sabe quiénes tienen más habilidades matemáticas que otros. Y no necesariamente porque sepan hacer ejercicios de trigo, simplemente porque uno se da cuenta de las decisiones que pueden tomar en la vida, la clasificación que hacen. Cuando uno llega a un lugar de visita y uno ve el orden o el desorden, uno puede pensar eso, porque para lo que una persona puede ser ordenado, para otra no, pero hay unas reglas generales. Entonces, eso se puede dilucidar en qué tanto hemos ejercitado nuestro pensamiento matemático para poder ordenar, para poder clasificar y establecer diferentes relaciones y conceptos. Entonces, les invito lo primero es a que ustedes con sus chiquitos compartan para qué les sirven las matemáticas, o sea, en la vida diaria para qué les va a servir y eso también les va a entusiasmar y les va a crear conciencia de por qué les gustan las matemáticas. Ahora, vamos a pasar a las didácticas de esos pensamientos que se desarrollan. La enseñanza de las matemáticas como tal, esto viene desde el Ministerio de Educación, como las ha fundamentado, tanto para la educación inicial en este caso, como para la educación ya básica y secundaria, donde hay unos desarrollos de pensamiento. El primero tiene que ver con la aritmética de las cantidades. Lo puse así para el preescolar, porque en general es como el pensamiento numérico, pero el pensamiento numérico se trabaja más cuando ya los chicos están en primaria y ya desarrollan otro tipo de conceptos.
Aquí la aritmética de las cantidades, ¿por qué lo delimité a esto? Sus niños están en la etapa más hermosa para aprender la noción de cantidad. Quise, y muy a propósito, compartirles, perdón, que se me pasó la diapositiva, esta imagen donde el personaje tiene un pensamiento. ¿Qué está representando ese pensamiento? Está representando, digamos que son 5 galletas, ¿verdad? Está representando un dadito que cae con la carita 5. Y cuando tiene esas galletitas y tiene el número en el dado, él puede simbolizar, recuerden lo que les estoy diciendo que es muy importante esta palabra, ténganla presente, simbolizando esa cantidad con un signo. ¿Cuál es el signo? El número 5 que está ahí representado. Eso se llama la grafía del número, el 5. Y la palabra 5. Ya hacemos 4 asociaciones. ¿A dónde quiero yo llegar con esto? Lo más importante al momento de enseñar los números a los niños es que los niños conozcan el concepto de cantidad. Aquel papá que está tomando nota tenga ese concepto claro y ese debe ser el punto de partida en el preescolar para la enseñanza de las matemáticas. Concepto y noción de cantidad. Antes de que un niño o una niña empiece a decir los números como un lorito o a escribirlos, tengo que empezar a hacer ejercicios que me aseguren, acuérdense que dentro de lo que es la enseñanza del preescolar les dije, hacer que el aprendiz, o sea, nosotros cómo vamos a lograr que el niño tenga aquí es una noción de cantidad. Que piense en esas 5 galletas y no que piense en el símbolo del número, porque si piensa en el símbolo del número, papás, cuando llegue a primaria a las tablas de multiplicar, le va a dar durísimo. ¿Saben por qué? Porque no hay una noción de cantidad, entonces él no asocia. Para él solamente los números son grafías, pero no representan cantidad. ¿Cómo logramos que se logre esa noción de cantidad? Lo primero es permitiendo el tema de las comparaciones. Entonces, cuando nosotros ponemos sobre una mesa muchas fichas o colores y empezamos a jugar dónde hay más y dónde hay menos, y porque sin querer las respuestas del adulto, ¿sí? O sea, su niño de 3 años quizás no le va a decir que porque unos son más largos que otros o porque aquí hay más o quizás hay menos, sino él puede simplemente observar y puede que se equivoque. Y entonces en esa equivocación y en ese error es donde yo voy a entrar a decirle, no, amor, mira, aquí tenemos, en esta mesa, tenemos 50 fichas, pero mira, ahí sí voy a contarlas contigo. Mira, ¿cuál es el montón más grande? Ah, este o este. ¿Cuál ocupa más espacio? Y empezamos a comparar cantidades sin introducirles el concepto de número, dónde hay más y dónde hay menos, dónde falta, dónde sobra. Esas son comparaciones que van a llevar a que los niños empiecen primero a tener en su cabecita que hay cantidad y que hay cantidad mayores, iguales o menores. Para esto hay diversidad de ejercicios, pero lo importante es que ustedes se den el tiempo que los niños puedan hacer comparaciones. Y en este sentido aplica en cualquier concepto de número que usted vaya, porque habrá niños que ya manejan la noción de cantidad, no sé, los números dígitos, otros que manejan ya hasta centenas o unidades de 1000. Lo importante es que ustedes puedan llevar a lo que primero los niños analicen, y vuelvo y les repito, desde lo concreto. Nuestros niños tienen aprendizaje concreto. O sea, ellos tienen que mirarlo de esta manera. Para nosotros como adultos, nuestro pensamiento es abstracto y nos pueden decir una cantidad y nosotros ya nos imaginamos porque ya tenemos un sistema operativo en nuestra mente. Los niños tienen que observarlo, entonces es tener la paciencia. Si tú le pones al niño el 5 más 5, posiblemente, y dice, pero ¿por qué tan fácil? Es 10, cuenta con los dedos, pero si no se lo hemos enseñado. Y aquí voy a darle un tipcito a esos papás que están arrancando con los niños de 3 años, que es como la edad en que arrancamos hasta ahora con el tema de los números. Papás, Dios nos regaló un instrumento magnífico para enseñar los números y debe ser, digamos que el primer terreno. ¿Y sabe qué son esto? Nuestros deditos. Resulta que los dedos tienen que ser nuestros amigos y en los dedos encontramos los dígitos, ¿cierto? Entonces, para los niños, la primera representación deben ser con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. Entonces, cuando nuestros niños empiezan a contar con los dedos, están asociando una cantidad directa, papás. Creo que a muchos
nos prohibían contar con los dedos, ¿sí? Yo me acuerdo, o sea, eso era hacer copia. Imagínense, o sea, ayudarse uno a contar. Y de pronto alguno de ustedes se acordó. Pero papás, para eso los tenemos, ¿sí? Esto no es una copia. En los niños de preescolar, esto es la ayuda didáctica que Dios nos mandó para que los niños puedan reconocer la noción de número. Están reconociendo la cantidad. Entonces, nuestros niños deben jugar es a contarse en sus deditos. Lo primero que hay que enseñar es del 1 al 9, ¿no? El 10 es un cuento diferente, del 1 al 9. Usted puede hacerle en su casa loterías a los niños con imágenes de los números, que este es el 1, una manito que represente el 1, y ahí lo puede representar con el 2, con el 3, y los niños así lo ven aprender y usted puede jugar con ellos a contar los deditos, porque esto es un juego que está siendo concreto y les va a permitir ya después ir madurando. Cuando ya ellos tienen claros los conceptos, ya sean con los deditos, usted jugó con fichas, usted jugó con tapitas, con diferentes elementos de la naturaleza, etcétera, usted ya puede, cuando ya usted sabe que el niño tiene en su cabecita y reconoce la cantidad, decirle, esa cantidad que tienes en tu mente tiene una representación simbólica. Esa representación simbólica, entonces, bueno, cuando tenemos un dedito, así como escribimos, quizás escribo mi nombre, mira, el niño, la niña se llama Daniela, mira Daniela, así se escribe tu nombre, ¿verdad? Este número 1, este dedito también tiene un número, se llama 1. Vamos a traer aquí entonces un juguete, tráeme una media, estamos jugando y los niños están viendo que son elementos concretos y lo tenemos en la mente. Lo podemos llevar a la grafía del número, o sea, ahí es donde lo llevamos a que, mira, existe y de esta manera se representa. El niño tiene que saber que esa grafía es una representación del símbolo, mas no significa el concepto de cantidad ni de número. Es simplemente una grafía. Entonces, y así se debe trabajar con el resto, digamos, que los números y las nociones. El signo numérico es la representación de la noción de cantidad que tenemos en nuestra mente. Eso es lo más importante. Papás, es la sugerencia desde esta forma y esta concepción pedagógica, porque el método tradicional te dice, enséñale a los niños las planas del 1, que repita del 1 al 9, no sé, 3 planas, 3 hojas. Después haga las familias de los números muchas veces. Y papás, yo les tengo que decir y reconocer que funciona. O sea, los niños le van a aprender eso, pero que vayas a tener procesos de pensamiento que te van a ayudar para toda la vida, difícil, porque por eso los chicos empiezan a patinar cuando llegan a la primaria y al bachillerato y a ecuaciones ya de nivel superior matemático, porque no hubo desde el principio una buena enseñanza. Por eso les digo, me encanta poder dar esa charla preescolar, porque son los papitos que tienen a sus niños como esponjitas. Van a tomar todo esto para que sean niños exitosos y que la matemática sea un juego divertido y no se convierta en un dolor de cabeza, ni para el que está enseñándola, ni para el que la está aprendiendo. Entonces, es muy importante partir de eso, que los niños tengan noción de cantidad y después empiecen a representar el número. Entonces, ahí ya se empiezan a combinar y se empieza a reforzar, porque efectivamente los niños deben, ahí sí desarrollar una capacidad de memoria, hay que aprender los números, hay que discriminarlos, hay que clasificarlos, etcétera, pero eso arranca de un proceso primero de noción de cantidad. No partamos a que los niños hagan planas de números sin que haya noción de cantidad. Ahora, el tema de las sumas de manera especial en los niños de 3 y 4 años, que son sumas sencillas, nosotros debemos enseñar a nuestros niños que las sumas, lo mismo, no va a ser la suma con todo el algoritmo, como se hace, sino los niños empiezan a hacer adiciones sencillas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo fichas en mi mesa y tengo unas y le agrego otras, ¿verdad? Él empieza a comprender que yo puedo adicionar, que puedo sumar. Ya posteriormente, cuando ya esté quizás en el grado de transición, con 5 añitos, voy a empezar a enseñarle la metodología de cómo puedo hacer este tema de sumas y también lo mismo de restas, pero las he hecho antes con unos ejercicios prácticos, o sea, no me voy a meter al concepto de que el niño me sume y me resta sin antes haber hecho un ejercicio práctico. Entonces es muy importante partir de eso. Ahora, la resolución de problemas. Muchas veces dejamos los problemas para cuando estén en primaria, los problemas matemáticos. Resulta que estos problemas matemáticos es importante que los niños, desde la noción de cantidad que manejen, o sea, si manejan los dígitos que son 9, ellos realmente puedan
hacer resolución de problemas con 9. Tú lo puedes hacer en casa. ¿Ven? Vamos a jugar aquí con los lápices, ¿verdad? Mira, aquí he traído 6 lápices. Llévale a tu papi 2 lápices. ¿Con cuánto nos quedamos? Ah, ya. ¿Y eso qué ejercicio crees que hicimos? Y deje que el niño le diga. Recuerden, usted no tiene que buscar respuestas de adultos, sino hacer que su niño le responda y usted, algunas cosas le generarán risa, otras le generarán impresión, pero la mayoría de las veces los niños nos dan las respuestas acertadas en el vocabulario de ellos. En la medida en que ellos les permitimos que ellos hablen y se apropien de sus procesos y que nos puedan expresar lo que están entendiendo, recuerden que esa es la última, que ellos puedan expresar o decir con claridad la respuesta, eso es lo más importante. Ya las palabras y los modos adecuados de los adultos, y lo digo entre paréntesis porque uno quiere que le respondan de X forma, pero pues ese no es el propósito. El propósito es que ellos puedan, ellos puedan expresar los resultados de sus análisis de la manera en su vocabulario. Entonces, les invito a eso, papás, dentro de este proceso. Del pensamiento numérico, que creo que es uno de los pensamientos claves y fundamentales dentro del desarrollo del pensamiento matemático. Ahora vamos a pasar con didácticas para el pensamiento que es el pensamiento métrico de las magnitudes. Esto tiene que ver con todo lo que es medir longitudes, volumen, área, de acuerdo al nivel en el que estén hechos. Recuerden que les decía que uno de los errores es que acá se está propiciando muchas veces solamente que se maneje una guía o el libro o lo que nos diga X plataforma. Y no sacamos el niño a lo real. ¿Qué es importante? Aquí también volvemos al pensamiento concreto. Las comparaciones. Entonces, si yo llevo al chico o al niño o a la niña a mirar, bueno, vamos a ver, ¿cuál es la cama más grande? ¿La tuya o la mía? ¿Y por qué vamos a saber cuál es la que mide más? Yo le puedo enseñar al niño, hay muchos objetos para medir, ¿verdad, papás? Porque a veces cuando uno dice, ¿con qué medimos? Lo primero que se viene a la mente, el metro. Pero hay muchas medidas. ¿Será que podemos medir con el cuerpo, papás? Si yo me acuesto, ¿puedo medir una superficie? ¿Cierto que sí? Podemos medirla. Podemos medir con la pulgada, podemos medir con la mano. O sea, enseñarle a los niños que hay diferentes unidades de medida. Cuando ellos empiezan a comparar y a darse en cuenta de que es que todo tiene una medida, ya sea en volumen o en área o en longitud, ellos no lo empiezan a decir como lo estoy diciendo yo en este momento, no lo van a expresar, ay, sí, el volumen de este, no, la longitud, pero, ay, mira, esto mide tantas manos, ¿ustedes han jugado con eso? O a veces solamente nos limitamos a la regla o nos limitamos al metro. Entonces, vamos a usar diferentes elementos de nuestro cuerpo, vamos con objetos, ustedes pueden decir, bueno, tenemos, digamos que el juguete favorito de un niño puede ser un carro. Entonces, bueno, vamos a traer tu carro, el carro amarillo que te regalamos en Navidad. Vamos a medir cuántos carros tiene el carro que tenemos en la casa. Vamos y lo medimos y jugamos. Los papás no van a regañar que les van a rayar el carro. Lo pueden hacer de alguna manera, ¿cierto? Así por fuera. Entonces, qué bonito que el niño dice, ah, ¿cuántas? Y ustedes saben el pensamiento que está teniendo. ¿Cuántas veces está mi carro amarillo de Navidad en el carro de mamá y papá? Entonces, de esa manera estamos incentivando y estimulando todo el desarrollo del pensamiento métrico. No lo estamos colocando a que sea solamente que mida ahí en el cuaderno o en la hoja o en la guía. Lo estamos llevando a que mida lo real. Qué bonito, por ejemplo, si estamos viendo longitudes, se puede elaborar el métrico para que él tenga, para que se vaya midiendo su estatura. Y con los niños es un ejercicio maravilloso. Usted puede colocar la medida de papá, de mamá, de las personas con las que vivan en casa y del niño. Y cada mes ir y mirando. Y a los niños les encanta saber ya cuándo va a llegar a alcanzar al papá o la mamá, ¿verdad? Ellos se miden cada ratico. Ya casi, ya casi, ya casi. Qué lindo que lo puedan hacer. Si tienen mascota, miden a la mascota. Entonces, esas son formas de introducir este pensamiento métrico en nuestros niños. Entonces, los invito a que usemos la realidad y los objetos. Aquí soy reiterativa porque creo que esta es el principio básico en el preescolar. Recordemos que nuestros niños son concretos y hay que trabajarlo desde ese concepto.
Nos vamos con el otro desarrollo de pensamiento y es el pensamiento de las didácticas en geometría. Muchas veces hemos limitado este pensamiento también solamente a que los niños, como les puse en el error, clasifiquen las figuras y muchas veces solo las coloreen o les mandan a decir, ay, recorten el triángulo y pónganle acerrín. Pero realmente eso, ¿qué está representando? Estas nociones básicas como son el punto, la recta, la curva, estas figuras abiertas y cerradas, las figuras geométricas, tienen que ir más allá de solamente que las puedan clasificar. Claro que los niños también deben aprender a clasificarlas, no es que esté en contra de que no las discriminen. Lo importante es que ellos deben conocer las propiedades de esa figura, deben clasificarlas, discriminarlas, sí, pero identificar las propiedades. Y también vamos a la práctica real, porque el niño te puede identificar la figura fácilmente en el cuaderno y te la colorea, etc. Pero ¿cuántos elementos en nuestra casa hay que cumplan X características? ¿Sí? Entonces, es importante llevarlos no solamente a que las clasifiquen, sino a que las puedan percibir y describir esas propiedades y cómo las pueden usar. ¿Cómo pueden inventar otras figuras geométricas? Ustedes, chévere que, y cuando el niño se inventa una figura geométrica, ¿qué otras figuras utilizaste para armar la que tienes? No solamente limitarlos como a la parte de lo que existe, sino ir más allá a otro tipo de nociones que los niños pueden despertar y crear. Yo soy una persona convencida desde la parte pedagógica que cuando uno a un niño le da un elemento, él lo recrea al máximo. Sin embargo, a veces los adultos es como siempre tenemos a veces como que queremos que los niños siempre estén aterrizados. Y cuando queremos que los niños se aterricen mucho y solo nos digan lo que nosotros queremos que repitan, les privamos de la posibilidad de recrear. Y el verdadero maestro es el que permite que el niño recree nuevos aprendizajes. Pueden resultar locuras, pero en la mayoría de las expresiones de los niños hay riqueza de posibilidades y de creatividad. Entonces los invito a que este proceso de geometría, que además es un proceso muy importante, ¿sabían ustedes, papás, que lo que más sale en las pruebas saber son conceptos de geometría en la parte de matemáticas? Y muchas veces es lo que uno deja como para el final, como que, ay, lo de geometría es lo mínimo, pero porque no lo hemos llevado a la vida real y al análisis. Solamente a que los niños, por ejemplo, el tema de los juegos del Tangram son súper espectaculares para desarrollar todo ese pensamiento geométrico, porque es que los niños además puedan hacer comparaciones también, puedan hacer aproximaciones espaciales, porque aquí viene el desarrollo espacial de estas figuras. Entonces no las limitamos solamente a que las reconozcan, sino que vamos más allá hacia otros procesos. Bueno, entonces, habiendo dado paso como a estos pensamientos matemáticos, escuchamos preguntas si en este momento hay. Adriana, yo tengo una duda y es con respecto a al apoyo en la web que nosotros podamos tener. Pues yo he tomado mucho de referencia, incluso los desconocía, los canales que desde Homeschool nos han referenciado, pero tan sin embargo podríamos quizás obtener alguna otra referencia, pues no está de más, ¿no? Como tener más apoyos en este tipo pues, de lo que mencionaste, que es más experiencial, pero que no nos quedemos no solo en los referentes de Academia Homeschool, sino que quizás de pronto tengas algunas otras sugerencias que nos puedan también ayudar. Muchas gracias. Ok, con el mayor de los gustos, nosotros le entregamos, o yo le entrego a la academia como la memoria de esta capacitación y ahí les pongo la bibliografía y claro que voy a tener muy en cuenta poderles referenciar para que lo puedan compartir con ustedes este material y esas bibliografías de consulta porque ahorita en el tema de preescolar sí hay bastante material importante y lo otro es que ese material sea clasificado acorde, digamos, a esto que les estoy diciendo para coincidir en que sea un aprendizaje significativo y no solamente memorístico.
Bueno, hola, buenas tardes, Adriana. Eh, con lo que tú hablabas desde el principio, mm, de el miedo a las matemáticas, yo fui una estudiante con ese desfortunio, no solamente en el colegio, sino incluso en la universidad, porque yo empecé estudiando una carrera y la profesora entonces decía, bueno, si tiene alguna pregunta, háganla. Y la única vez que hice una pregunta, ella me contestó, pues, pero a ver, es lógico, no entiende. Y yo, pues, ok, me quedé callada, pasé una vergüenza enfrente de todo el mundo. Entonces, me cuesta muchísimo poder enseñarle a mis hijos. Mi hija que ya está en quinto me pregunta algo y yo huyo. No, pregúntele a su papá porque yo no quiero. Entonces, con Joaquín, que sí es el que está en transición, con él sí, pues intento ser un poco más didáctica. Sin embargo, mira que sí, me veo a veces un poco cerrada de mente en aplicar otro tipo de recursos, ¿sí? El hecho de la medición, lo que tú estabas diciendo, pues para mí se mide única y exclusivamente con la regla, ¿no? Entonces, se trata también como de abrir la mentalidad y decir, sí, espere, vamos a explorar, pero me cuesta muchísimo, o sea, específicamente con matemáticas es como que sudo, me da angustia, porque tuve experiencias terribles, entonces como que sí, realmente le he tenido miedo y haciendo el taller de inteligencias que nos envió Melissa cuando empezamos, cuando lo apliqué, efectivamente, pues mi hijo en donde está más ausente o, digamos tiene mayores falencias en el pensamiento matemático. Entonces, no sé, siento que yo además le estoy reflejando eso a él. No sé tú qué me puedas decir con relación a eso. Sí, pues mamá, una de las cosas que les dije hace un rato fue, primero, sanarnos. O sea, hay que hacer un proceso, digo yo, de reconciliación con las matemáticas en nuestro corazón y en nuestra mente, porque muchos tenemos, tuvimos esa experiencia, ¿sí? Esa experiencia nefasta donde no hubo una buena conexión y qué pesar esa profe que te dijo es que no entiende, haberle dicho, pues tú estás ahí para que me expliques, ¿sí? O sea, porque esa es la realidad de los maestros, es, para eso está un maestro, y si el estudiante no entiende 10 veces, el arte es explicarle 10 veces porque esa es la misión del maestro. Ahora, tú como mamá, lo que te digo, primero reconcíliate y di, pues no tuve las mejores experiencias, pero voy a dar lo mejor para mis hijos. Y que mis hijos se den cuenta que este cuento es chévere, ¿sí? O sea, ese es un proceso primero de reconciliación. Eh, y lo segundo que te sugiero al respecto es, desde también las estrategias que te he dado, tengamos muy en cuenta que el niño parta, que primero experimente y después lo aplique. Porque los que no entendimos matemáticas fue porque pretendieron que solamente relacionáramos y de alguna manera diéramos un resultado antes que entenderlo. Pero esas bases, como les digo, están en el preescolar, ¿sí? Porque si en el preescolar no tuvimos la noción de cantidad, sino solamente de la grafía de un número, nos vamos a perder el resto de la vida en matemáticas, en la matemática literal, pura y científica. Entonces, mi invitación es importante, si hay que retroceder un poquito, como que ustedes como papás digan, bueno, vamos, voy a observar a mi hijo que tanto conoce, ¿cierto? Entonces, lo voy a poner a que clasifique, a que me diga, ay, pero mi hijo ya sabe qué es más y qué es menos. Revísenlo, ¿sí? Y no está de más. Entonces, oiga, y el niño tiene vacíos, es aquí en esta parte, ¿sí? Vamos a mirar. A veces hay que retroceder un poquito para poder después avanzar más. Además, porque los niños, en tu caso que el niño ya está en transición, ya tiene un pensamiento más estructurado, le va a quedar más fácil. Vamos a volvernos. ¿Tenemos claro los dígitos? Ah, bueno, tenemos claro cómo se van formando las decenas, ¿verdad? Y después cómo esas decenas, que este es otro cuento que venimos hablando con Melissa, de cómo buscar que en la academia vayamos introduciendo un programa que es muy interesante, donde nos enseña todo el tema de cómo llegar a las decenas y después los niños van mirando que todos son dieces más. O sea, las decenas, cuando tú vas a hablar de 20, son 2 dieces, etcétera, que esto es otro cuento, pero permite que los niños realmente puedan clasificar, porque si tenemos claro hasta el dígito del 9, ya este número que llega además, que es el 10, que es otra familia, que aquí los niños es el terror, pero ¿saben por qué es? Porque no le hemos enseñado bien el concepto de decenas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que partir, hay que mirar los niños que entienden por decena.
¿Cuántos? Y empezar a clasificar por dieces. Entonces voy a conformar el número 33. ¿Cuántos dieces necesito? 3. ¿Más cuántas unidades? 3 unidades. Pero digamos que este es otro proceso, pero les doy ahí como el abrebocas porque es importante que podamos ir enlazando en tu caso, el niño que tiene, qué bases tiene y sobre qué hay que reforzar. Y sobre lo que haya que reforzar, ahí sí habrá que crear otras estrategias, pero uno en la matemática no puede avanzar como, ay, ¿qué paso raspando? No, uno tiene realmente que entender y en este caso, como les dije, en el propósito de las matemáticas, la misión de ustedes como padres es hacer que el aprendiz, ustedes van a lograr eso y salgas en un poquito de la línea de la guía, de la hoja, del libro y vayámonos con los niños a la actividad concreta. Después de que lo tenemos en lo concreto y el niño lo comprende, nos vamos al libro y el libro lo va a digerir o las guías mucho más fácil si lo ha visto de otras modalidades. Entonces, pues, esa es mi respuesta. No sé si tienes alguna otra duda. Está perfecto, mil gracias. Vale, con gusto. Bueno, Melissa, tú me dirás si hay alguna otra intervención. Pues aquí en el chat hay un comentario de una mamá que nos dice, Daniela, dice, yo también tuve malas experiencias con las matemáticas y hoy después de escuchar esta orientación veo por qué fallo en algunas cosas de la vida diaria. Me creo que muchas de nosotras estamos siendo como confrontados con esa realidad, ¿sí? Y la idea precisamente es poder reaprender algunas cosas que tal vez hemos aprendido mal o nos han enseñado mal. Ok, bueno, así es. Entonces, bueno, creo que ya vamos finalizando entonces este proceso, este entrenamiento. Y les quiero regalar esta frase muy propicia para este tiempo, sobre todo con las edades de preescolar. Dice, el día que se me acabe la imaginación, pediré consejo a un niño. Si usted como papá siente que no avanza, siéntese con el niño, invítele un helado y dile, ven, ¿qué nos está pasando? Que en matemáticas no avanzamos. ¿Dónde crees que está la dificultad? Seguramente, estoy convencida, el niño te va a dar la respuesta. Buscamos respuestas de niños en mentes de adultos y cuando la respuesta está en la mente del niño. Entonces les dejo con ese mensaje. Cualquier inquietud o retroalimentación que requieran al respecto, con el mayor de los gustos, a través de Melissa, estaré para apoyarles. Y como les digo, pues ya posteriormente Melissa les compartirá las memorias de este taller. Espero haya sido provechoso para cada uno de ustedes y pues siempre presta a servirles. No sé, Melissa, tú me dirás si hay alguna otra inquietud. Bueno, Adriana, no, hasta el momento no. Obviamente, si alguien tiene alguna pregunta, pues por favor realizarla en este momento. Sin embargo, me parece muy interesante la solicitud que te hizo una mamá y pues también tu disposición a compartirnos no solamente esta teoría, esta parte teórica que es muy importante. A veces nosotras como mamás educadoras nos vamos es mucho a la práctica, ¿no? Porque tenemos es que resolver cuestiones sí, del aprendizaje de los niños. Entonces, compramos un libro o imprimimos unas hojas o descargamos un material de internet y simplemente los ponemos a hacer cosas. Pero la formación a nivel conceptual, a nivel de aprender esos conceptos que de pronto muchas de nosotras no hemos pasado por la academia porque no somos licenciadas, ¿sí? No hemos aprendido estas cosas. Todo esto es importantísimo para poder realizar mejor nuestra labor como madres educadoras y es por eso que necesitamos estas capacitaciones con personas expertas o personas que tienen ese conocimiento desde lo conceptual. Sin embargo, también es importante la parte ya pedagógica, es decir, estrategias para enseñar esos conceptos. Y entonces me parece clave eso que tú comentaste también, Adriana, de poder facilitarnos no solamente las memorias, o sea, esta misma información en el PDF, como siempre nos lo pasas, sino también algunos links de apoyo, por ejemplo, cómo trabajar el concepto de las decenas, cómo trabajar las cantidades, como en ese orden que tú nos transmitiste los temas,
poder tener esos recursos adicionales para las familias y que ellos ya de pronto tengan dónde acudir o a qué material usar, complementario, porque todo esto pues sabemos que está siendo complementario a los talleres que las familias manejan de academia, pero que es muy necesario para que puedan enriquecer ese proceso de enseñanza. Entonces quedamos para la expectativa con eso. Adriana, muchas gracias. Igualmente aquí las familias pues nos están comentando que sí que sería de mucha ayuda ese material complementario. Entonces, quedamos atentos, Adriana, muchas gracias. No sé si alguna familia, alguna persona tenga otra pregunta para hacerle a Adriana en este momento. Y bueno, ante todo también, aprovechando este espacio, les adelanto, de hecho estuvimos hablando en el webinar anterior de lectoescritura que realizamos, hicimos tres webinars de lectoescritura. Estamos trabajando para hacer o renovar el currículo de preescolar de Academia Homeschool. Realmente queremos orientarlo bajo una metodología, pues en primaria y bachillerato de repente puede que funcione muy bien el asunto de trabajarlo así como la metodología basada en la investigación, con los talleres, con los recursos virtuales, pero sabemos que en preescolar se requieren pues poner unos fundamentos también y los padres tenemos que estar 100% involucrados, ¿verdad? No es tan sencillo como ya en la primaria que uno está formándolos para que ellos sean autónomos y usamos la estrategia de la metodología basada en la investigación, pero con preescolar sí requerimos una metodología, que los papás estemos allí y por esa razón es que queremos replantear la metodología para el preescolar y vamos a estar trabajando con Adrián en esto, en la parte de lectoescritura, adoptar un método en la que ustedes como padres también puedan empezar a ser capacitados con este método, igualmente para la enseñanza de las matemáticas. Entonces, bueno, ya les estaremos contando más adelante noticias sobre esta actualización que estamos trabajando, que creo que va a ser muy, muy provechosa para todos ustedes y todas las familias nuevas también que puedan entrar al programa. Entonces, bueno, si no es más, si no hay más inquietudes y más preguntas, todo les quedó supremamente claro. Bueno, yo creo que hay mucho que reflexionar acá, pero probablemente sí. Entonces, bueno, Adriana, muchas gracias por tu tiempo, gracias por lo que nos acabas de transmitir el día de hoy y quedamos atentos a la información que nos puedas compartir. Vale, Melissa, mil gracias y a todos gracias por su tiempo, por habernos prestado sus oídos y presta a servirles. Un abrazo y hasta pronto. Chao. Chao, Adriana.